oportuno o importante hablar el día de hoy de malnutrición por déficit o desnutrición. Básicamente la desnutrición es un estado patológico de enfermedad que se caracteriza por una pérdida de peso progresiva e involuntaria en algunos de los casos y que tiene que ver además con un deterioro de tu salud desde el punto de vista físico, orgánico e inclusive para algunas funciones que son vitales. Entonces también se comporta como un estado fisiopatológico de alteración metabólica súper importante. De acuerdo a los tipos, quise traerles quizás resumido las más importantes. En razón de, obviamente, su etiología, se puede decir que es primaria o es secundaria, obviamente cuando es de acuerdo a una ingesta insuficiente o cuando secunda a una enfermedad y la enfermedad, a pesar de que tú estabas saludable, pues te predispones a comer menos o en una mala cantidad o en una mala calidad y por eso se llama de acuerdo a su etiología, en desnutrición primaria o secundaria. Leve, moderada o severa, se mide en grados de intensidad en razón de esa pérdida de peso. Quizás no es el indicador más importante, hay algunos otros desde el punto de vista orgánico que vamos a ver más adelante, bioquímico, como son déficit de proteínas totales y fraccionadas, déficit de calcio y algunos otros minerales, exceso de agua a nivel extracelular, pero definitivamente de acuerdo a esos cambios nosotros podemos establecer si la desnutrición que tenemos es leve, es moderada o es severa, de acuerdo a ese grado de intensidad. Y de acuerdo a su evolución, si aparece en menos de 1 o 2 meses y tarda probablemente ese tiempo, o transcurre más de 3 a 4 meses, ya se habla que es aguda o crónica en razón de ambos casos que les acabo de describir. Ahora bien, ¿cuáles son las causas, digamos, de esta desnutrición? Definitivamente una ingesta deficiente o inadecuada. Cuando hablo de una ingesta insuficiente es porque todos ustedes saben que cuando comemos una cantidad de nutrientes que nuestro cuerpo necesita de acuerdo a un volumen calórico establecido o de acuerdo a nuestro peso ideal, más allá de tener una meta nutricional, pues por supuesto cuando no comemos la cantidad de nutrientes, ahí hablamos que es insuficiente. Pero también ojo con esto, que era con lo que abría este segmento el día de hoy. Cuando la dieta es inadecuada en calidad, es decir, yo puedo comer la suficiente cantidad de proteínas, pero la variabilidad o la proporción de los macronutrientes y los micronutrientes es desequilibrada, se habla de ingesta inadecuada. Entonces, por cualquiera de las dos causas, bien sea insuficiente o inadecuada, pues por supuesto puedo tener desnutrición. Por ahí me preguntaba el equipo de producción, sí, y no voy a detallar en esto, pero puede ser un ejemplo clave aquellas personas que tienen una alimentación de tipo vegana. Comen todos los nutrientes probablemente, pero no en la proporcionalidad que su cuerpo necesita y hay un déficit importante de proteínas animales de alto valor biológico que pudiese llevarlos a tener un cuadro de ingesta inadecuada o insuficiente además. Entonces ahí podemos englobar estas personas que hacen este tipo de dieta que ya también la hemos señalado acá, la dieta keto, que es a base solamente de grasas y de proteínas, es una ingesta inadecuada. Entonces esos estados de quizás de déficit de nutrientes pueden llevarnos de una u otra manera a tener algún tipo de cuadro de desnutrición. Definitivamente, digamos, entre las otras causas que teníamos allí, más adelante teníamos también la probabilidad de que no comiéramos lo suficiente en el tiempo estimado. ¿Cómo lo diagnosticamos? Básicamente de acuerdo al peso ideal y los cambios de peso. El peso ideal, recordemos que es la variabilidad del peso correcto para una estatura promedio, para la edad, para el sexo, para la contextura ósea, etc. Hay tablas referenciales, hay manera de calcularlo y cuando ese peso ideal está o estamos por debajo de ese peso ideal, podemos hablar de algún cuadro de malnutrición por déficit. Los cambios de peso, ese peso que hemos cambiado en un lapso de tiempo. El porcentaje de peso usual, el porcentaje de peso ideal, son estimaciones que hacemos los nutricionistas en consulta, pero que nos miden la variabilidad del peso en un estadio de tiempo cronometrado. El índice de masa corporal no es el indicador más útil, pero quizás es el más ampliamente utilizado. Cuando ese indicador de masa corporal es por debajo de 18.5 kilogramos por metro cuadrado, ya hablamos de bajo peso, leve, moderado o severo. Y en razón de ahí hacia abajo, obviamente vamos a determinar que ese paciente puede estar en un cuadro de desnutrición. La composición corporal, cuando hay mayor cantidad de grasa y menor cantidad de músculo. Yo puedo tener un peso saludable porque se corresponde con el peso ideal y de acuerdo al índice de masa corporal también está normal. Pero si hay un imbalance en esa composición corporal, también puede decir que el paciente está desnutrido porque tiene más grasa que músculo y el músculo es nuestro mecanismo o nuestra protección, nuestra reserva energética. Algunos signos clínicos, piel quebradiza, cabello quizás un poco también quebradizo, la piel, reseca, unas pupilas o quizás no tienen, los ojos son muy secos también, tiene que ver con esto.
Obviamente los signos de laboratorio, signos que proteínas totales y fraccionadas, niveles de hierro, hematología, algunos niveles inclusive se ha asociado que niveles bajos de colesterol, que es una grasa, tiene que ver con signos de desnutrición. Entonces, la manera de diagnosticarlo, como ustedes verán, es muy pero muy precisa, es bastante compleja por algunos de los casos, pero si no se tiene todo esto, uno solo de estos indicadores no me va a decir que el paciente está desnutrido. Si tiene falla de peso, si tiene déficit de proteína, si la composición corporal es inadecuada, definitivamente no puedo saberlo. Ahora bien, ¿qué va a traer definitivamente el grado de desnutrición en un momento dado? Hay edema, que hay una acumulación o retención de líquido, lo que produce un desbalance de la composición corporal y trae desregulación además de los árboles venosos, y esto de todo el árbol circulatorio va a traer complicaciones desde el punto de vista no solamente de mi circulación, de mi nivelación de oxígeno, sino además de mi peso corporal. Una mala cicatrización. Si mi cuerpo no tiene los nutrientes básicos para poder soportar una agresión y me he cortado o voy a cirugía, o evidentemente tener un estado de desnutrición va a hacer que el cuerpo o la piel no cicatrice, porque no tiene obviamente los nutrientes o su fuerza. La alteración del funcionamiento intestinal, hay alteración de las vellosidades intestinales, con lo cual la capacidad absortiva disminuye. Entonces una cosa pareciera traer la otra, y aparte de eso hay cuadros digestivos muy complejos. Hay gases, hay trastornos de digestión, náuseas, acidez y toda una cantidad de cosas desde el punto de vista de ese tracto gastrointestinal. Recordemos que el tubo digestivo es nuestro sistema inmunológico por excelencia. El deteriorar nuestro estado nutricional lo deteriora a él también. Desde el punto de vista ya más cognitivo, por supuesto, una baja autoestima, hay una pérdida, hay una atrofia del tejido muscular. No solamente pierdo el músculo, sino que el músculo es más débil. El músculo se atrofia o pierde su capacidad mecánica de sostén, y eso trae consigo, por supuesto, debilidad, fragilidad e inclusive incapacidad para podernos mover, o disminuye nuestra motricidad. Déficit de atención y de concentración. Si no tengo los nutrientes que necesito, obviamente no voy a tener la capacidad. Recordemos que el cerebro necesita 120 gramos de carbohidrato al día. El no tenerlos definitivamente va a hacer que estemos siempre dispersos, que no aprendamos, que no estemos concentrados y siempre estemos débiles también desde el punto de vista mental. Definitivamente lo que decía de la atrofia muscular y lo que decía de la pérdida de músculo va a producir debilidad, fatiga, mareo, cansancio, pacientes que duermen mucho, es decir, todo un estado de deterioro físico que va a traer consigo este cuadro de desnutrición. Ahora bien, ya sabemos qué lo produjo, cuáles son las consecuencias y cómo debemos diagnosticarlo. ¿Qué es lo que debemos hacer? Definitivamente determinar desde el punto de vista nutricional cuál es la causa, cuál es la intensidad y establecer una meta real. ¿Qué lo produce? ¿Hasta qué punto me ha afectado? Y establecer una meta real en el mediano o corto, en el corto o mediano plazo. No podemos establecer una meta quizás muy inmediata, y en todo caso, casi siempre, en la mayoría de las clínicas o patologías, debemos establecer entre mediano y largo plazo, y corrijo con esto. Adecuar e incrementar el volumen calórico se hace progresivamente, alrededor de 200 calorías por semana o 250 calorías cada 15 días de acuerdo a la tolerancia del paciente, pero no se permite restablecer absolutamente todo el volumen calórico de una vez o de golpe, por así decirlo. ¿En qué debemos priorizar nuestra alimentación? En proteínas magras y en carbohidratos complejos, carne, pollo, pescado, huevos, sardinas, pescado. Y evidentemente carbohidratos complejos, hablo de tubérculos, de verduras, de granos enteros, inclusive de arroz, de lentejas, de caraotas, que tienen una capacidad de proteica importante a pesar de vegetal, pero me coadyuva a las proteínas animales. Definitivamente debemos comer de todo, pero nuestra prioridad debe ser esta. Presentaciones según tolerancia. Hay alteraciones desde el punto de vista de la palatabilidad, inclusive de la consistencia, y les decía que hay alteración del tracto digestivo. Por lo tanto, la tolerancia va a tener que ver con esa presentación. Quizás comidas más blandas, menos copiosas, no tan abundantes, fraccionado en un número de veces al día, para que evidentemente el paciente vaya adaptándose a determinados volúmenes de una manera digestiva y confortable. Actividad física ajustada. El hecho que estés delgado, el hecho que tengas un estado de desnutrición, no debes ir al gimnasio automáticamente a alzar 30, 40, 50 kilos y hacer un trabajo de pesa. Fortalécete primero desde el punto de vista cardiorrespiratorio, fortalece y date tono a tu músculo, y luego sí
puedes ir incrementando el volumen o la fuerza de tu músculo por absorción de peso. Entonces la actividad física no tiene que ser respaldada en razón de un toque inmediato, tiene que ser espontáneo y esperar que el cuerpo responda al estímulo que le estás dando, pero no lo apresures porque definitivamente es muy probable que no llegues a la meta real. Un pensamiento que les traigo para finalizar nuestra sección el día de hoy. Si las células de nuestro organismo no disponen de la energía y sustancias plásticas y reguladoras necesarias, difícilmente podremos conseguir enfrentar cualquier enfermedad. Definitivamente la desnutrición es tan peligrosa y nos produce un estado de vulnerabilidad desde el punto de vista orgánico tan grave o más grave que la malnutrición por exceso o básicamente sobrepeso o obesidad. Tratemos de cuidar los equilibrios nutricionales, no seamos extremistas en nuestro peso y en nuestro cuerpo. Aprende a valorarte, aprende a cuidarte y por supuesto todo lo que hagas siempre para tener el peso que deseas que no ponga en riesgo tu salud. Recuerda que puedes seguirme a través de mis redes sociales, @Domingo Porras en Instagram y Twitter, @LaTizanaGB en todas las plataformas,